Veamos ahora otro aspecto de esta tecnología, y es las presentaciones con las que podemos encontrarlos. El encapsulado más común y popular es el DIP, o de doble hilera de terminales. Recibe este nombre precisamente por la característica de tener terminales en ambos costados del dispositivo, como podemos ver en este momento. Terminales en un lado y también en el otro extremo. Los encapsulados tipo TO220 y TO92 se utilizan principalmente para reguladores de voltaje, aunque existen aplicaciones especiales en los que también es posible encontrarlos. Por su parte, el encapsulado SMD o de montaje superficial ha venido a desplazar en varios casos los circuitos tradicionales, y cada vez es más común encontrarlos en diferentes aplicaciones. Reciben su nombre debido a que se sueldan directamente sobre la placa de circuito impreso. Los circuitos integrados de hilera de terminales sencilla o SIP también son muy populares y los podemos encontrar en muy diversas aplicaciones, tal y como lo demuestran estos dos circuitos típicos que estamos mostrando. Finalmente, todavía podemos encontrar algunos circuitos integrados de encapsulado metálico, ya sea TO5, que es como el que vemos en este momento, o TO3, muy empleado en reguladores de voltaje que manejan corrientes relativamente altas. Ahora bien, en los modernos circuitos, lo más común es encontrar una combinación de tecnologías, ya sea montaje superficial, DIP, SIP, etc., todas ellas combinadas para lograr un resultado común. Veamos ahora otro aspecto interesante, y es la representación de los circuitos integrados dentro de los circuitos esquemáticos. Podemos decir que existen dos formas principales de representar un circuito integrado de manera simbólica. En la primera, se respeta la forma del circuito integrado, por lo cual cada una de sus terminales tiene su posición exacta. Sin embargo, para ciertas aplicaciones, es más conveniente representar al circuito integrado en forma de bloque, con sus terminales desperdigadas. En este caso, cada terminal debe estar perfectamente identificada por su número correspondiente. Y ya que mencionamos el número de terminal, veamos ahora cómo se identifica cada una de estas terminales, para saber su función específica. Seguramente ya se habrá percatado de que en algunos integrados existe una muesca en uno de sus extremos. En otros circuitos podemos encontrar un pequeño punto. Y existen ocasiones en que encontramos ambas cosas, tanto una muesca como un punto. Estas indicaciones nos están sirviendo como referencia para tener una identificación de las terminales del circuito integrado. Una vez que hayamos localizado ya sea la muesca o el punto, podremos identificar fácilmente los números de las terminales. Exactamente debajo de estas marcas se encuentra la terminal número 1. A su derecha, la terminal 2. A su derecha, la terminal 3. Y así sucesivamente hasta llegar al extremo del circuito integrado, que en este caso es la terminal número 4. Al llegar a este punto, brincamos hacia la otra hilera de terminales y exactamente en oposición a la terminal 4 encontramos la 5, a su izquierda la 6, la 7 y finalmente la 8. Esto es, la terminal de número mayor se encontrará siempre en el lugar exactamente opuesto de la terminal número 1, arriba de las marcas, ya sea la muesca o el punto. Esto quiere decir que las marcas que se han impreso en el circuito integrado nos sirven para identificar la terminal número 1, y una vez localizada esta,
la identificación de las demás ocurre de manera automática. Sin embargo, ¿de qué nos sirve conocer el número de una terminal? Pues precisamente para saber su función específica. Veamos un caso concreto, el del circuito integrado LM741, que como todos sabemos, se trata de un amplificador operacional. Por medio de las marcas podemos conocer el número de las terminales, y conociendo este número y yendo a los manuales de referencia, podemos deducir la configuración interna del dispositivo. La terminal 1 para la compensación, terminales 2 y 3, que son las entradas del amplificador, la terminal número 4 de conexión a tierra, la terminal número 5, que también sirve de compensación, la terminal 6 de salida, 7 para la alimentación, y finalmente la terminal 8 no está conectada. Es obvio entonces que, conociendo la configuración interna de un dispositivo, estaremos en condiciones de utilizarlo en las aplicaciones que requiramos en un momento determinado. Esta misma identificación la podemos hacer en otros dispositivos, como por ejemplo un regulador de voltaje o algún circuito digital. Veamos ahora cómo se aplica. En la pantalla se muestra un circuito sencillo, basado en el popular circuito integrado 555, que como sabemos, se trata de un temporizador, un generador de reloj. Como puede ver, cada una de sus terminales está perfectamente identificada. Y se le han conectado diversos dispositivos externos para facilitar su labor. Aquí tenemos ya los valores de estos dispositivos. Un voltaje de alimentación de 5 volts, una resistencia de 2.2 megaohms, otra de 220 kiloohms, un condensador de 1 microfaradio, un condensador de 0.01 microfaradios, una resistencia de 220 ohms y un diodo emisor de luz. Para realizar este circuito, utilizaremos un elemento que resulta ideal para realizar experimentos y conexiones temporales. Se trata de la tablilla protoboard. La principal característica que tiene esta tablilla es la presencia de una enorme cantidad de perforaciones, todas ellas separadas entre sí por una distancia de 1/10 de pulgada, que es la distancia que se considera estándar para la separación de las terminales de los circuitos integrados. Esto facilita enormemente la inserción de estos dispositivos y su conexión con otros componentes. En el interior de la tablilla existen delgadas láminas que conectan las líneas verticales de puntos. Así, esta terminal, por ejemplo, está conectada eléctricamente con los 4 puntos que se están señalando. Esta otra terminal con su hilera de puntos verticales y así todas las demás. De modo que, si nosotros insertamos en esta área las terminales de los componentes auxiliares, es como si los conectáramos directamente al circuito integrado. Veamos ahora una animación en la cual se demuestra gráficamente cómo funciona un protoboard. En el momento en que insertamos el circuito integrado, es como si, por dentro, existiera una laminilla que hiciera la conexión con todos los puntos verticales en línea con la terminal correspondiente. Por tanto, si nosotros conectamos cualquier otro componente a los orificios verticales, nos encontraremos que existe una conexión eléctrica entre estos dispositivos y la terminal del circuito integrado. Con esto se facilita enormemente la elaboración de circuitos experimentales. Recordemos ahora la configuración que vamos a construir en este momento. Nuestro circuito basado en el 555.
Y aquí tenemos su realización en un protoboard. Podemos identificar fácilmente el circuito integrado 555 y los demás componentes externos. La resistencia de 2.2 megaohms, la de 220K y la de 220 ohms. El condensador de 1 microfaradio y el de 0.01 microfaradios. El diodo emisor de luz y alambres para conexiones diversas. Veamos ahora para qué sirve. Si nosotros aplicamos voltaje y disminuimos la luz, encontraremos que el LED comienza a parpadear. Esto significa que el circuito, en su conjunto, está trabajando como un generador de reloj de muy baja frecuencia, produciendo a su salida una señal pulsante. La frecuencia de esta señal la podemos variar, ya sea cambiando el condensador de 1 microfaradio o las resistencias de 2.2 megas y de 220K. ¿Vio qué sencillo resulta la construcción de un circuito auxiliándose con el protoboard? Le recomiendo que haga diferentes prácticas, ya que este elemento le puede ahorrar mucho trabajo para realizar sus experimentos electrónicos. Además de que le permite utilizar los mismos componentes una y otra vez, ya que no sufren ningún daño.